Hoy te voy a mostrar cómo fabricar una fuente como esta para tu casa, o al menos que conozcas el principio del funcionamiento de todas o la mayoría de las fuentes. Por si tú quieres cambiar el diseño o hacer una distinta a esta, al menos sepas pues en qué es lo que me tengo que fijar o qué es lo que tengo que cuidar para que funcione correctamente. Y te explico. Esta fuente nosotros la colocamos aquí a manera de recibidor. Esto es el primer remate visual al momento de entrar a la casa, con el objetivo de fabricar un altar, pero no tradicional, un altar que tuviera más vida. Eso es lo que buscaba el cliente, colocar un altar en donde tuviera presencia de vegetación, pero sobre todo vida, no solamente visual, sino también auditiva. Es por eso que colocamos esta fuente, que básicamente es como un espejo de agua, porque la intención aquí es que la cruz emule estar flotando o estar emergiendo del agua, y que esos chorritos que estás viendo que emergen del agua, pues le den un poquito más de movimiento y ritmo a el conjunto de diseño que quisimos proponer aquí. Y sin mucho preámbulo te voy a explicar cómo es el funcionamiento para que tú lo conozcas, pero para que sea más ilustrativo y me lo entiendas mejor, vámonos al estudio porque ya te hice un croquis en el cual me voy a apoyar para describirte elemento por elemento cómo funciona realmente una fuente, o al menos esta. Vente. Y mira, voy a tratar de explicártelo como si te lo explicara un profe de la secundaria, o sea, de la manera más informal posible. Este video no va a tener tanta edición, así que por consecuencia, si me llego a equivocar en lo que digo, en la dicción, pues que te valga. Lo primero es que sí vas a tener que excavar. ¿Cuánto? Bueno, aquí está el primer secretito. Esta excavación es importante que sea hasta cierto punto profunda. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ubicar el cárcamo. Y el cárcamo en una fuente donde va a estar colocada la bomba sumergible siempre tiene que ser lo suficientemente profundo para que ese cárcamo siempre tenga agua. ¿Por qué? Porque si ese cárcamo no tiene agua, la bomba se puede llegar a averiar. Punto número uno. Entonces, ¿cuánto le excavó, arquitecto? Nosotros aquí le excavamos, si no recuerdo mal, 60 centímetros. Abajo colocamos una plantilla de concreto pobre nada más para hacer el desplante del bloque. El bloque fue de 10 centímetros de espesor, si no me equivoco. Y el margen libre, es decir, el espacio libre para maniobrar y colocar la bomba es de 40 centímetros. Puede ser de menos, puede ser de 30 y tantos, sí, pero se empieza a tornar incómodo el maniobrar para hacer la ramificación de los tubos, porque estos tubos que estás viendo en imagen son los tubos por los cuales sucede la circulación del chorrito que ves que sale y se hace grandote y se hace chiquito. ¿A qué voy con esto? Esto pues realmente no tiene mucha ciencia. Básicamente es hacer un cubo con 2 hiladas de block. Ya había avanzado y me dijeron, no se ven los números. Pero perdón, estoy acostumbrado al formato vertical. Esto más o menos debe tener un ancho de 40 centímetros. Y digo más o menos porque puedes hacerlo más grande y no pasa absolutamente nada. ¿Qué va a suceder? Bueno, que vas a gastar más agua. Entonces, esto tiene que ser mínimo de 40 centímetros para que la ramificación de los tubos que vayas a hacer, estos que estás viendo en imagen, sea cómoda. ¿Por qué? Porque al final del día, tú aquí abajo vas a colocar la bomba sumergible. Esa bomba sumergible puede ser de medio caballo de potencia y no pasa absolutamente. Solo necesitas que el chorrito brinque y ya. Si eventualmente tú necesitas, no, pues es que quiero 3 cascadas, y bueno, entonces a lo mejor la bomba va a tener que ser de mayor capacidad, pero para un trabajo como estos, una bomba de medio HP está bastante bien. Entonces, este cárcamo, lógicamente, antes de seguir, se tiene que impermeabilizar. ¿Cómo se tiene que impermeabilizar? Bueno, se tienen que impermeabilizar con, acá arriba, Fester. Hay un impermeabilizante que te voy a dejar aquí en imagen, que es especial para impermeabilizar charolas de regaderas. Ese es amigable con el cerámico. ¿Por qué? Porque si tú lo impermeabilizas, por ejemplo, con un impermeabilizante negro asfáltico, cuando quieras colocar un cerámico no se va a poder porque no va a agarrar el adhesivo. Entonces tiene que ser el Fester, el azul. Ese sí es el ideal para charolas de regadera, por consecuencia también para esto. Entonces, lógicamente impermeabilizas todo muy bien. Aquí abajo incluso le puedes hacer su chaflán. Si eventualmente quisieras que pues, no tuviera filtraciones por aquí, pues le haces su chaflán y tan tan. Ahora, continuamos con el tema de las instalaciones. Abajo, nosotros tenemos que dejar una bomba sumergible. Hasta abajo. ¿Por qué? Porque lo que hace la bomba sumergible es chupar, succionar el agua. Entonces, succiona agua y por medio de esta tubería, que es una tubería en donde aquí hay una T, tubería así, así, así y así. Por medio de esta tubería, el agua sale, hace el chorrito, que se hace grandote y se hace chiquito, y te digo que se puede hacer grande o chico porque aquí tú lo puedes regular. Entonces,
es por medio de esta tubería por la que sale el agua y eventualmente retorna. ¿Por qué? Porque aquí hay una charola que ahorita te voy a describir cómo la hicimos. Es una charola que se llena hasta aquí, hasta casi el borde, y esto permite que cuando salte el agua recircule, baje el agua, y el agua que se genera aquí en el cárcamo, repito que siempre tiene que estar lleno, esta por consecuencia genera una recirculación. Es por eso que no se gasta tanta agua como la gente piensa que se gasta cuando pones una fuente. ¿Por qué? Porque solamente la llenas una vez. ¿Cómo la llenas? Bueno, la llenas de esta manera. Por acá hay una línea que llena el cárcamo. Esta línea viene del suministro de la casa. Aquí vas a poner una válvula, la cual al momento de abrir va a permitir el paso del agua y va a llenar el cárcamo, así como lo estás viendo en imagen. Cuando se empieza a llenar, tú manualmente pues ves hasta qué nivel la quieres. Yo lo que te recomiendo al menos es que esté lleno el cárcamo. Cuando ya esté lleno el cárcamo, entonces sí puedes prender la bomba para que haga su función. Pero lo ideal es que, bueno, la llenes hasta un punto en el que digas, ¿sabes qué? Ahí me gustó, y consideres la pérdida de nivel que va a tener por la succión de la bomba, porque aquí en la tubería pues también hay agua. Entonces al final del día considera, es muy pequeña la cantidad que consume realmente esa succión, pero pues considérala porque sí va a bajar un poco el nivel. Entonces, entendido esto, cómo se hace la parte inferior, ahora entendamos cómo es el efecto para evitar la pérdida de nivel cuando el agua esté brotando por medio de estos chorritos. ¿Por qué? Porque al final del día va a generar un oleaje, y ese oleaje va a provocar que se salpique hacia afuera, y cuando se salpique, entonces ahí sí vas a tener pérdida de nivel. ¿Cómo contrarrestas eso? Bueno, mira, te lo explico acá. Mira, una vez que ya hayas hecho el cárcamo, lo que sigue es fabricar una charola de concreto. Es como si estuvieras haciendo un firmecito. Básicamente es el mismo principio. Pones tu cimbra aquí protegiendo el cárcamo y pones una cimbra perimetral para formar lo que va a ser el recipiente. Y una vez que ya esté vaciado, esperas al menos 2 días, porque si haces esto que te voy a decir a continuación, el concreto va a estar tiernito y puedes llegar a despostillarlo. ¿A qué voy con esto? Tú le vas a hablar al herrero y le vas a decir, ¿sabes qué? Necesito un marco. En este caso nosotros, pues el recipiente lo hicimos de 1 metro por 1 metro. O sea, se cuenta que de aquí a acá mide 1 metro. Y de aquí a acá mide otro metro. Entonces nosotros le marcamos al herrero y le digo, ¿sabes qué? Yo necesito que aquí se forme una canal de 7 centímetros y aquí se forme otra canal de 7 centímetros, 14 centímetros libres. Entonces 1 menos 14 la necesitamos de 86. Este marco formado por un ángulo de 4 por 4 necesito que me lo hagas de 86 por 86. ¿Por qué? Porque al momento nosotros de centrarlo, entonces hay un desfase. O sea, queda un marco perimetral en todo el contorno. ¿Qué hacemos posteriormente? Con una placa de 20 centímetros de altura, porque al final del día el firme que hicimos aquí es de 10 centímetros, con 10 centímetros de altura que tenga por encima del nivel, entonces va a quedar al mismo nivel que el ángulo, porque el ángulo pues, es de 4 pulgadas, básicamente 10 centímetros. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es forrar ese firme. ¿Para qué? Para que se genere, por así decirlo, un canal en todo el perímetro que evite la pérdida de nivel. Lo hubieran barrido, si no, ¿cómo van a sacar esa tierra? Ah, sí se puede. Con algo aquí, con una espatulita. Como tipo, ejemplo esto. Uy, muy apenas. Si no, hay que quitarle este. Pues sí. ¿Por qué? Porque cuando el agua esté salpicando hacia ese canal tiene una pendiente. Eso lo haces después de haber fijado tanto el marco formado por el ángulo como el marco formado por la solera. Entonces, ese canal que tiene una altura de 10 centímetros, ese entonces tiene un desnivel hacia un desagüe, y ese desagüe está directamente conectado al cárcamo. ¿Qué pasa entonces? Que cuando el agua salpica hacia ese canal, entonces por la pendiente que tiene, regresa
hacia este drenaje y este drenaje lo canaliza hacia el cárcamo. Por consecuencia, entonces el agua está recirculando, incluso la que se esté desbordando, porque sí, va a suceder. Esto básicamente es el mismo, un principio similar al efecto de las albercas sin fin, en donde el agua, la que desborda, al final del día, pues recircula. Ese es el principio de una alberca, recircular el agua. Bueno, pasarla por ciertos filtros para que se esté limpiando. Aquí como tal no tenemos filtros. Aquí no estamos buscando que se esté limpiando porque, bueno, pues nadie se va a meter, ¿verdad? Al final del día nada más pues ornamental el agua. Ese es básicamente el funcionamiento. Ahora, ¿cómo fijamos esta solera al firme? Bueno, nosotros le pedimos al herrero que nos haga unos barrenos ahí en esa solera para posteriormente colocar aquí unos tornillos y que se fije esa placa. Lógicamente, pues, digo, también se le puede colocar aquí un sellador, pero, pues, creo que eso ya está un poquito de más. ¿Por qué? Porque al final del día, esta pendiente nosotros la fabricamos con mortero y ese mortero después lo recubrimos con cerámico. Entonces, pues, al momento no hemos tenido pérdida de nivel. Ya van 2 semanas que hicimos esto, no hemos detectado que baje el nivel, entonces si eventualmente llegara a tener una pérdida, yo con todo gusto y con toda la transparencia del mundo te diría, ¿sabes qué? Pasó esto, lo contrarrestas de esta manera, pero al momento nos ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque pues está hermético, o sea, el hecho de que sea un marco hecho de un ángulo que no tiene filtraciones, porque pues al final del día ya viene prefabricado, es la mejor manera que encontramos para evitar que este recipiente tuviera fugas. Además de, bueno, impermeabilizarlo muy bien. Pero bueno, básicamente ese es el principio, o sea, una recirculación de agua que se genera por medio de una bomba que está aquí abajo, que después tiene aquí una T, que después viene así y viene así, con 2 tubos para que brote el agua. Cuando brota el agua, se desborda poquito, regresa por la canal hacia este desagüe y ese desagüe la canaliza hacia el cárcamo y posteriormente el cárcamo, cuando está completamente lleno, la bomba hace lo suyo, vuelve a succionar, vuelve a succionar, vuelve a succionar y aventar y aventar. Ese es el principio. Ahora, si ya nos quisiéramos poner roñosos, tú me dirías, ¿sabes qué? Cuando llueva, eso se va a llegar a desbordar. Bueno, sí, cuando llueva, por eso la colocamos al centro. ¿Por qué? Porque al final del día, pues, lo demás es área de absorción. Es decir, que aquí al lado, pues, hay plantas, ¿verdad? Que si llueve, pues, al contrario, lejos de perjudicarle, les va a favorecer. Pero podríamos colocar también un dren de rebosadero, un dren de Macías, o yo le decía de Macías, pero bueno, un dren de rebosadero. Ese dren de rebosadero lo podríamos canalizar hacia el drenaje pluvial y así lo teníamos pensado en algún momento. De hecho, si puedes ver ahí en la imagen, habíamos hecho incluso la adaptación del tubo de 4 pulgadas que tenemos acá, porque es un resumidero que pues es el que nos permite drenar ese espacio en general si eventualmente llega a caer un tormentón. Y ese está canalizado hacia el drenaje pluvial. La idea de nosotros era colocar ese rebosadero y que, bueno, ese estuviera entroncado hacia el drenaje, pero pues al final del día no lo hicimos. ¿Por qué? Porque pues te digo que tenemos área de absorción a un costado y tenemos también esta protección que cuando eventualmente llegue a ascender el nivel, cuando el agua ya de plano no chupe nada, no absorba, pues ese es el que nos va a salvar de que el agua no se meta a la casa. Así funciona la fuente. Ahora ya nada más para cerrar, el lado simbólico de este espejo de agua, porque al final del día lo que queríamos era provocar un espejo de agua, era que pareciera que la cruz está emergiendo del agua. O sea, tenemos la cruz que está formada por 2 elementos verticales. Para el cliente, este representa a mamá y este representa a papá, este representa a Dios. Esta cruz nosotros la soldamos del marco formado por el ángulo. Está el ángulo y ahí nosotros sentamos un PTR y en ese PTR sentamos nosotros la cruz, ¿sí? Así, ya. O sea, bueno, no sé qué más me haga falta decir. Bueno, a lo mejor sí, si nosotros aquí abajo tenemos el cárcamo, me dirás, arquitecto, cómo emerge la luz o cómo se alimenta la bomba de agua, porque al final del día, cuando nosotros la queremos energizar, lo que hacemos pues es prender un interruptor. Órale, ya no jaló la bomba. Ah, el flotador. ¿Qué pasó ahí? Ahí se quedó abajo el flotador. Es por eso que aunque ya estaba energizada la bomba, no empezaba a hacer su función. Entonces lo que hicimos fue con un palito de madera, pues para evitar cualquier riesgo, levantamos el flotador para que la bomba ahora sí empezara a funcionar. Ok, sí, ese cable, bueno, lo puedo seguir haciendo con azul. Aquí está la bomba y se alimenta por un cable de oso rudo que puede estar sumergido en agua y sin ningún problema. Y
Este viene a dar hacia un interruptor. Y ese interruptor es un interruptor doble. ¿Por qué? Porque con uno prendemos lo que son los spots para que se ilumine la cruz de abajo hacia arriba y que provoque el efecto muy bonito que cuando las olas, o bueno, el oleaje, el relieve del agua es provocado por el chorrito que está saliendo, pase la luz y en el muro se dibuje el juego de luces y sombras. Un juego muy interesante de luces y sombras que se proyecta en todo el mármol travertino. A ese fenómeno le llamamos cáusticos. Esos son patrones de luz que se concentran o se forman cuando los rayos de la luz se reflejan o refractan en una superficie. Un elemento que es traslúcido como el agua, pues cuando este tiene movimiento, tiene oleaje, entonces proyecta ese oleaje en los muros. Es así básicamente cómo se compone. No es gran ciencia hacer este tipo de fuentes, solamente hay que hacerlo bien. Hay que prevenir, eso sí, nada más hay que prevenir que la ductería que utilices aquí, que es un poliducto, puede ser corrugado, puede ser liso, el que más se te acomode, quede bien sellada. ¿Por qué? Porque si no queda bien sellada, te va a suceder esto que estás viendo en imagen. Eso que estás viendo en imagen fue la primera prueba que hicimos ya cuando estaba todo lleno. No, perdón, ya estaba hecho el cárcamo, ya estaba todo listo. Le digo a Lalo, ¿sabes qué? ¿Ya está todo listo? Sí, perfecto, vamos a probarla. Ok, conecta la bomba, perfecto, todo listo, muy bien. Empieza a llenarse y de repente detectamos que se empieza a llenar el registro en donde pues, nosotros colocamos la válvula para abrir y llenar el cárcamo. Y digo, Lalo, ¿qué onda aquí? Me dice, ay, se me olvidó. Pues sí, ¿qué pasó? No había sellado esta ductería. Esta ductería la puedes sellar con poliuretano sprayado, atascarle de poliuretano para que no pase el agua. Y ya, obviamente necesita mantenimiento, sí, necesita mantenimiento, todo necesita mantenimiento, tú necesitas mantenimiento, por ejemplo, y para que no empiecen, ok, uy, es que eso con el tiempo se va a empezar, sí, con el tiempo todo el mundo nos arrugamos, con el tiempo todo el mundo nos desgastamos, así que por consecuencia, si yo me desgasto, ¿por qué el poliuretano no? Así de sencillo. Entonces, ese es el funcionamiento y ese es el simbolismo. El hacer un recibidor con mucha vida, que tuviera vegetación, que tuviera vida por medio de los elementos verdes que lo conforman, que tuviera vida visual porque está en movimiento y también que tuviera vida auditiva porque el hecho de que esté un chorrito aquí saltando enfrente de la cruz se escucha muy bonito y eso te da paz. Y eso es lo que quería el cliente. Al cliente le gustó, si a ti no te gustó, pues es tu problema, es tu opinión y no la del cliente, que al final del día esa es la que importa. Y ya.